Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Buenos días, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es Jesús? Jesús. Según la historia que me contaron, sí, Jesús es el hijo de María. Según la clase de filosofía que llevé el periodo pasado, creo que fue un gran maestro. Sí, fue un gran maestro. ¿Quién es Jesús? Sí, definitivamente esto es para mí Jesús, un Salvador. Ese es Jesús para mí. ¿Y para ti, quién es Jesús? Muy buenas noches. Hemos llegado al cuarto miércoles de este mes y es momento para que tú disfrutes de tu programa En esto creemos, una producción de Nuevo Tiempo Honduras. Estoy en compañía de mi amigo y pastor, Denis Rodríguez. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Que Dios te bendiga. Gracias, Iván. Realmente nos sentimos contentos y agradecidos con Dios de estar en este hermoso programa. Yo creo que va a ser de bendición para todos aquellos hermanos que miren este programa y que abran sus Biblias. Por favor, traiga su Biblia, téngala a mano, porque vamos a estudiar en esta noche un tema extraordinario. Fue interesante ver la dramatización, pastor, de esos jóvenes con esa pregunta tan importante. ¿Quién es Jesús? Hay personas que lo definen de diferentes formas. Hoy nosotros lo vamos a definir a la luz de la Biblia. Y le hago la pregunta directa, pastor. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta pero muy importante de responder. ¿Por qué? Porque de ello significa nuestra salvación, del significado que nosotros tengamos de Jesús, de lo que signifique o lo que es Jesús para tu vida, va a significar tu salvación. Por eso es tan importante definirlo, Jorge. Definitivamente que sí. Y a la luz de la Biblia. Pero, ¿qué te parece? Antes de abrir la Biblia, oremos. Me encanta. Así que usted, ahí donde está, en su casa, en su trabajo, o si de repente va con el móvil en cualquier lugar, acompáñanos en una oración. Oremos. Padre eterno, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des la capacidad de explicar estos puntos tan importantes para la vida y el crecimiento espiritual de cada uno de aquellos hermanos que nos están viendo a través de este hermoso programa.
Guárdanos y cúbrenos en el hueco de tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Jorge, quisiera responder a tu pregunta con un texto bíblico. Me parece perfecto. Esto es importante. Nosotros podemos filosofar acerca de quién es Jesús o qué es Jesús, pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, tenemos que abocarnos a la Biblia. ¿Qué te parece si buscamos en la Biblia? Y aquí tenemos un pequeño bosquejito, Juan capítulo 10, versículo 30. Por favor, vayamos a la Biblia, y esto es importante, mi querido hermano y amigo. Saca tu Biblia porque vamos a estudiar un tema sumamente importante. ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 10, versículo 30 dice: mi Padre y yo somos uno solo. Wow. ¿Qué te dice este versículo? Bueno, la declaración de Jesús en este momento es que en el estudio anterior hablamos de Dios el Padre, del Ser Supremo. Jesús declara en este versículo que Él es uno mismo con el Padre. Así que no podemos negar la existencia de Jesús. Como personaje histórico, aún las personas que no son religiosos saben que Jesús partió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero más allá que un ser iluminado, que una persona bondadosa que pisó esta tierra, que un gran profeta, aquí Jesús declara: yo soy uno con el Padre. Como diciendo, yo soy Dios. Definitivamente en este versículo Jesús acepta su divinidad y la expresa a todas las personas que lo estaban viendo. De hecho, tú sabes que en Israel Él tuvo muchos y serios problemas por las declaraciones que Él daba, porque Él no ponía ninguna duda de dónde venía y quién era Él, el Hijo de Dios. Quizás podríamos decir que ese fue el motivo por el cual los judíos querían crucificarlo, querían asesinarle, por sus declaraciones diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Recuerdo el episodio cuando Él está con el sumo sacerdote y rompe sus vestiduras, cuando Jesús no niega que Él procede del Padre. ¿Será ese el motivo, pastor, por el cual quisieron matarle? Por supuesto, claro que sí. No era tanto por el mensaje que daba o que expresaba, sino que Él decía y afirmaba ser el Hijo de Dios. Y para los judíos ese era un grave problema, definitivamente. Claro. Vayamos a otro versículo de la Biblia, porque esto es importante. Juan capítulo 8, versículo 36. Vamos a ir un poquito más atrás. Y dice capítulo 8 y versículo 36, dice: y Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia por el cual trabaja. El que queda para siempre es el hijo de la familia. Así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. ¿Qué quiere decir este versículo? Está diciendo, en primer lugar, que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él está en la casa del Padre. Y que Él tiene la capacidad de perdonar sus pecados precisamente porque Él es el Hijo de Dios. En la edición anterior de En Esto Creemos, aprendimos de los atributos de ese Ser Supremo, de Dios. Y aquí estamos viendo a Jesús tomando atributos divinos. El más importante de todos ellos, el perdonar pecados. Hay un episodio también donde Jesús está con un paralítico y entonces el reto es, o la gran discusión es que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, los sumos sacerdotes se sienten indignados por esa declaración y Jesús les dice: ¿qué es más difícil, no? Si sanarlo, hacerlo que camine, o perdonar pecados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. Tremendo. Es decir, Jesús dice: yo tengo permiso, no solo permiso, yo puedo perdonar pecados porque yo soy Dios. Definitivamente, y eso es sumamente importante, y vuelvo a repetirlo nuevamente. ¿Por qué es tan importante para nosotros entender quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante para mi vida, Jorge?
porque de esto depende tu salvación. Por supuesto. Tu salvación. La manera como yo concibo a Jesús es la manera como me voy a relacionar con Él. No es lo mismo acercarme a Jesús pensando en Él como un gran profeta, como un ser bondadoso, como un ser histórico simplemente, a decir, no, Jesús es más que eso. Jesús es Dios, Jesús es mi Salvador. Entonces me acerco con otra línea de respeto, de agradecimiento, de autoridad, porque digo, a Él le debo la salvación, a Él puedo orar. A Él le debo el agradecimiento de la vida, de la salud. Tenemos otro versículo, pastor, que pueda afirmar esto, que Jesús es Dios, ya no solamente en el Nuevo Testamento, sino versículos en el Antiguo Testamento que afirmen esta declaración. Podemos ir a Isaías. Vayamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Me gustaría que lo leyeras, por favor. Con todo gusto. Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice Isaías 9, 6? Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Wow, yo me pregunto, ¿hace cuántos años atrás Isaías escribe esta profecía del Hijo de Dios? Y no solamente lo está llamando por su nombre. Claro. Admirable, consejero, príncipe de paz. Dios fuerte, dentro de todas las declaraciones. Claro, por supuesto, Dios fuerte. Ahí está. E inclusive tenemos en Mateo capítulo 1 el nombre que le dice el ángel a María, que debe ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con nosotros. Es decir, tenemos muchísima evidencia, tanto en el Antiguo Testamento con las profecías acerca del Mesías, como en el Nuevo Testamento, en la narración de los Evangelios. Jesús nunca niega ciertas cosas que solo le atribuyen a Dios. Pongamos un ejemplo, pastor. Cuando el apóstol Juan, en el Apocalipsis, él viene y quiere adorar a un ángel, el ángel le dice, no me adores, Sí, no. que yo soy consiervo tuyo, los dos somos seres creados. Exactamente. Viendo un episodio similar, Jesús está por entrar en la entrada triunfal a Jerusalén, la gente lo adora con palmas, los fariseos le piden a Jesús que evite esa adoración, y Jesús dice, si yo les digo que ellos callen, las piedras hablarían, porque yo sí soy digno de adoración, porque es cierto, soy humano, pero también soy Dios, que más adelante vamos a ver eso. Y esto es tan importante que lo comprendamos, que Jesús es el Hijo de Dios y obviamente vino a esta tierra y se encarnó. Vamos a verlo más adelante esto. Claro. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante que los hermanos vayan entendiendo cuál es el propósito y cuál es su misión sobre esta tierra. Porque nosotros entendemos que en las grandes religiones a Jesús no creen en él. Por ejemplo, los musulmanes le dicen que es un profeta como Moisés, ¿no es cierto? Como Abraham. Como Mahoma, consideran ellos. Como Mahoma, exactamente. Y si nos vamos nosotros al judaísmo, también lo consideran como un profeta. Solo la línea cristiana consideramos a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, se encarnó con un propósito fundamental para nosotros. Y es que el punto está en nosotros. Así es. Y a veces a mí me preocupa este hecho, porque ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, que el cielo haya bajado a esta tierra tan insignificante para salvarme a mí? ¡Wow! Pero ahí hay mucha tela que cortar. Más adelante estaremos contestando preguntas acerca de la naturaleza de Jesús, humano y Dios, o cómo fue eso de que, si es cierto que Jesús es uno como el Padre, el Ser Supremo, nació en un bebé. ¿Cómo se dio la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Tenemos mucho más en este programa. Muchísimo más. Pastor, pero en este momento quiero invitarles a que vean la opinión urbana. Hemos salido a la calle para poder preguntarle a las personas acerca de este tema. ¿Quién es Jesús? Vamos a escucharlos y regresamos en más de tu programa, En Esto Creemos.
Hola, mucho gusto. ¿Nos puede decir cuál es su nombre? Liliana Ordóñez. Muy bien, Liliana. Queremos preguntarle quién es Jesús para usted. Pues para mí Jesús es mi todo. Para mí es la razón de vivir, porque en las situaciones tan difíciles que estamos pasando, solo de Él podemos estar tomados, ¿verdad? De la mano, y en Él es el que encontramos la solución, ¿verdad? Para sobrevivir en este mundo. Ya después todo va a ser tan maravilloso. Cuando Cristo venga, pues va a terminar todo dolor, toda situación difícil que pasamos, y ahí vamos a encontrar la esperanza. Solo en Él podemos encontrar esperanza. Listo. Y salvación. Muchas gracias, hermano. Bueno, a la orden. Buenas, mi hermano, ¿cuál es su nombre? Carlos Raudales. Queremos hacer una pregunta para usted. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús para mí es mi mejor amigo, es el todo, es el que nos da la fuerza diaria y el que nos da la fuerza, la razón de nuestro vivir. Muchas gracias, hermano. Hola, mucho gusto. Quisiéramos saber cuál es su nombre. Mi nombre es Eli Bustillo. Muy bien, Eli. Ahora queremos saber quién es Jesús para usted. Es difícil definir a Jesús en una palabra, porque son demasiadas cosas, pero podría decir que de manera personal para mí es mi sustentador, es quien me guía y es mi consejero. Muchas gracias, Eli. Muy buenas tardes, hermana. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Mi nombre es Erika Isabel Leonardo Alvarenga. Bien, hermana Erika, le tenemos una pregunta importante para usted. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Es todo. Un padre, mi salvador, mi redentor. Creo que no lo puedo describir con las palabras todo lo que Jesús es para mí. Muchas gracias, hermana Erika, que el Señor le bendiga. Gracias. Buenas, ¿cuál es su nombre? Alba Luz Fajardo. Queremos hacer una pregunta. Para usted, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es mi todo, ¿verdad? Es el que nos da fuerza cada día, el que nos ayuda a salir adelante, el que nos fortalece, el que nos consuela. Bueno, quedaría corta para decir, realmente es todo para mí. Muchas gracias, Alba. Bendiciones. Es revelador la respuesta de las personas. Definitivamente la gente piensa de tantas maneras diferentes que obviamente tienen a veces una concepción equivocada en cuanto a quién es Jesús. Otros definitivamente se acertaron correctamente. ¿Quién es Jesús? Y eso es importante, por eso estamos en este programa, Jorge, en esto creemos definitivamente para que nosotros podamos entenderlo correctamente. Me encanta que hay una opinión. Es un personaje que, como lo decíamos en el segmento anterior, no lo podemos ignorar. No. O sea, Jesús es tan influyente en la historia, no solamente porque hay un antes y un después de Cristo o después de Jesús. Justamente en ese juego de palabras vale la pena aclarar, pastor, que Cristo es la manera griega, me corrige si estoy equivocado, de decir el Mesías. El Mesías, correcto. El Mesías esperado. Entonces, hay una influencia de Jesús de millones y millones de personas. Bueno, imagínense, después de más de 2000 años de su muerte, crucifixión en la cruz del Calvario, todavía hay seguidores. Yo me cuento entre ellos, usted también, pastor. Definitivamente. Que creemos que Él nos cambió la vida. Pero te vas a sorprender de las estadísticas, de los números. Vino listo usted con estadística y con números hoy. Mira, fíjate. A ver. Aproximadamente 7,000 millones de personas. Sí, ¿cierto? En el mundo completo. En el mundo. ¿Sabes cuántas personas creen en Jesús? Creen en Jesús como Dios. Como Dios, definitivamente. De esos 7,000 millones de personas, solo 1,200 millones. Interesante. Ahora, ¿y qué pasó con el resto? Estamos hablando casi 5,000 millones de personas. Bueno, la mayoría son musulmanas. Estamos hablando de los chinos, que son otros 1,000 millones, de los hindúes, que son 800 a 1,000 millones, que tienen sus creencias. Y de esos 1,200 millones de personas, 1,000 millones son católicos. Interesante. Sí. Y solo 200 millones somos evangélicos cristianos. O sea que en los datos que usted me está dando, pastor, para simplificarlos aún más, estamos hablando que de un 100%
quizás un 15% de personas creemos en Jesús, de todo el mundo. Es decir, de cada 100 personas que existen en el mundo, 15 creen en Jesús y estamos hablando que 85 no creen. Y de esas 15, quizás unas 3 o 4 es el cristiano evangélico. El cristiano evangélico, Wow. definitivamente. Y tú sabes que, Europa, que era altamente religiosa, cristiana, hoy en día, si tú vas a Europa, te vas a dar cuenta que los europeos han llegado a un decaimiento en cuanto a sus creencias de Cristo Jesús. De la Revolución Francesa para acá. Y se han hecho prácticamente ateos. Claro, por supuesto. Y luego con toda la influencia musulmana, la influencia de los asiáticos, ha cambiado mucho el concepto de Jesús, definitivamente. Es por eso que es importante estos programas. Por supuesto. Para que los lleguemos a entender y los comprendamos. ¿Quién es Jesús? Fue la pregunta que contestamos en el primer segmento, aunque hay mucho que hablar, pero ahora vamos a abordar, y voy a unir dos preguntas en uno, pastor, porque sé que usted viene preparado con un texto que nos va a ayudar a contestar las dos, que son preguntas muy profundas. Una de esas preguntas que yo quisiera referirle es, ¿Jesús es Dios? Y que más o menos lo hablamos en el primer segmento. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? Porque hablamos en el primer segmento que Jesús es Dios, pero también Jesús fue humano, se hacía llamar el Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos llegar a la respuesta de estas dos preguntas, pastor? Bueno, esa es una pregunta que no solo es actual, sino que también tiene mucha historia de todos los concilios de la iglesia cristiana. Y uno de los principales fue el concilio de Nicea, cuando Arrio, que era un hombre muy estudioso, puso la idea en la mente en ese concilio de que Jesús era un ser creado, no era Dios. Y eso ha venido permeando la mente a través de la historia. Hasta hoy en día hay muchas personas que creen que Jesús es un ser creado y que no es Dios. Por eso a mí me encanta ir a la Biblia. Por supuesto. Y vayamos a la Biblia, porque la Biblia es sumamente importante y nos va a dar la respuesta a la pregunta: ¿es Dios Jesús? Interesante, ¿no? Sí, claro. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 en delante. Y mi hermano, por favor, toma tu Biblia. Es importante que tomes tu Biblia para que de repente no digan, no, en el programa dijeron, no, lo leí. Escrito está. Seguro hay personas que están escribiendo para poder compartirlo en sus grupos pequeños y luego en temas en sus iglesias también. Hay 4 palabras importantes en estos textos. Y dice el versículo 6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios. Y dice, no insistió en su igualdad. Lee esa Biblia. Eso le iba a preguntar, pastor, ¿qué versión está leyendo usted? ¿Qué versión bíblica? Esta es una traducción, nuevo lenguaje actual. Perfecto. Letra gigante interesante. A mí me encanta, yo la he leído con unas 4 veces. Nos aclara la letra gigante porque ya es necesario, ¿verdad, pastor? Claro. Muy bien, dice esta versión, creo que es la versión 60, si no estoy equivocado, la Reina Valera 60. Filipenses 2:6. Él, hablando acerca de Jesús en el contexto del capítulo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quisiera detenerme ahí porque usted me comentaba fuera de cámaras la importancia de esa palabra en el original griego. Ser igual a Dios. La palabra es homoíos. Igual. O sea, dice una gota de agua como otra gota de agua es igual. Cuando una gota de agua cae y la que sigue es exactamente igual en densidad, en peso. Homoíos. Exactamente. De ahí viene el prefijo homo, que significa igual y que lo vemos aplicados en un montón de palabras en el español. Exactamente. Y dice esta Biblia, y la suya también, que Cristo siempre fue igual a Dios. Eso me indica a mí que Jesucristo es Dios. Ahora, pero sigamos leyendo, porque esto se llama la teoría kenótica. Pastor. Esa teoría kenosis
lo usamos más que todo el argot de la teología. Ok. Entonces, de repente te estoy respondiendo como teólogo. No, me encanta. Yo estoy seguro que así como yo estoy aprendiendo, las personas también. Y me va a aclarar más adelantito qué significa esa palabra kenosis también, porque ya me dijo homoíos, ¿no? Homoíos. Ahora, solo quiero citar un versículo que se me viene a la mente cuando usted dice siendo igual a Dios. Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, nos narra en los primeros versículos, y estaba el verbo, y el verbo era igual a Dios. También lo menciona, estaba con Dios y era igual a Dios. Así que se afirma en varias partes del Nuevo Testamento, los discípulos creían, los apóstoles creían que Jesús era Dios. Y tenemos que ir a ese. Bueno, es Dios. Definitivamente. Tenemos que regresar a ese versículo. Muy bien. Sigamos leyendo la Biblia. Lee el versículo 7 porque los hermanos tienen más esa Biblia que esta mía. Dice el versículo número 7. Sino que se despojó, yo creo que hay otra palabra clave, ¿no? Correcto. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Ahí, es ahí donde toma nombre esta teoría kenótica, porque la palabra despojar es kenosis. Eso significa, kenosis en griego es despojar. Despojarse. Voluntariamente, es decir, yo tengo esto y me despojo porque quiero. Exactamente. Ahora, esto es importante que entendamos. Jesucristo es consustancial con el Padre, es de la misma sustancia. Wow. Eso está diciendo homoíos. Wow. De la misma sustancia. Es decir, le podemos aplicar todos aquellos atributos que habíamos hablado del Padre. Es eterno, es omnisciente, omnipotente, omnisapiente, ¿no? Omnisapiente, omnipotente y todo lo que queramos, lo que tiene el Padre. O sea, no es menos. No es menos. Igual. Igual. Pero dice kenosis. Él decidió despojarse de la divinidad, hacerla a un lado, ponerla aparte por amor al ser humano. Y eso es lo que está diciendo. Por eso yo más que todo llamo a esta teoría kenótica, la llamo el milagro de la salvación. Tú la llamas de otra manera. Eso es el milagro de la salvación, es el nombre que le da Denis Rodríguez. Denis Rodríguez. Yo la conozco como el misterio de la encarnación. Exactamente. Porque yo no lo entiendo. ¿Cómo Dios, el Dios eterno, el Dios supremo, siendo Dios, tomó la forma de un bebé? O sea, el ser más frágil que podemos encontrar en esta tierra, y tomó forma humana. Pastor, sabemos de otros seres creados que son superiores al humano. Por ejemplo, la Biblia narra que lo hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Así es. Ya Dios tomar la forma de ángel era degradarse. Pero tomar la forma de humano es algo que es humillarse. Wow. Ella humillarse. Pero me encanta ese versículo. Me hace que se me hinche el corazón de amor por Dios. Ahora, es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo el milagro de la salvación? Y esto es importante, hermano, que tú lo entiendas. Porque para poder pagar el precio, el costo del pecado sobre esta tierra, que es la muerte, Romanos 6:23 y 3:23. Exactamente. Y por eso la Biblia dice, así como la muerte entró por un hombre, el primer Adán, así por el segundo Adán entró la vida eterna. Para poder pagar el precio de la salvación, Cristo debía ser Dios. Claro. Ese es el primer concepto. Yo le puedo decir por qué creo esa afirmación suya. Ajá, ¿por qué? Porque en el caso de ser un ser creado, como muchos hablan por ahí que Jesús no es Dios, sino que fue la primera creación de Dios, muchos creen eso de Jesús. La muerte de Jesús pagaría la vida de un ser creado. De un ser creado. Vida por vida. Es decir, si yo pudiera vivir una vida sin pecado, que no puedo por mi naturaleza pecaminosa, pero si pudiera y muero, solo puedo pagar la vida de Denis Rodríguez. Pero la deuda era por toda la raza humana.
Entonces tenía que haber suficiente saldo, por decir así, tenía que ser un ser demasiado superior a la humanidad para poder pagar los pecados del tiempo de Jesús, los pecados de las generaciones antes de Jesús y los pecados de las generaciones después de Jesús y los que no han nacido todavía. Por supuesto. Y entonces, ¿lo entendí bien, pastor? Completa y totalmente bien. Para poder pagar la deuda del pecado, tenía que ser Jesús completamente Dios. Claro. Pero para poder morir en la cruz del Calvario, Jesús tenía que ser completamente hombre. Claro, porque en su condición de divinidad era imposible. Imposible. Y aquí entramos en un campo hermoso, ¿sabe por qué? Claro. Porque vienen otras palabras, no solamente homoíos, no solamente kenosis. Homoíos es de la misma sustancia con el Padre. Kenosis es que Dios se despojó de esa divinidad para humillarse. Y dice, y tomar forma humana. En otras palabras, es la segunda palabra, Isus. La tercera. La tercera palabra. Ajá, la tercera. Usted no está dando una clase de griego aquí. Isus. Isus. ¿Y qué significa Isus? Humillarse, lo que estaba hablando tú hace un rato. Que cómo es posible que el cielo se haya humillado tanto por este polvo cósmico que es la tierra. Porque ¿sí? no podemos determinarlo de otra manera. Somos delante de la presencia de Dios y delante del universo creado de Dios. Somos un polvo cósmico. Pero Dios dijo, porque de tal manera amo a ese mundo que voy a dar a mi Hijo, siendo Dios igual que Él. O sea, me voy a dar a mí mismo. A mí mismo. Y no solamente eso, sino que lo voy a humillar a ser siervo para morir en la cruz del Calvario por amor a Jorge, por amor a ti, hermano. Amén. Por amor Amén. a ti, por amor a ti que nos estás viendo en este momento, porque tú eres muy especial para Dios y Él decidió entregar a su Hijo Jesucristo y humillarlo a tal grado que nosotros pudiésemos tener la salvación. Por eso digo yo, el milagro de la salvación. Casi le escucho una frase que tiene marca registrada. Yo pensé que iba a decir, tú eres la cosa más linda que Dios ha creado, pero esa es marca registrada del pastor Bullón ya. No, es que Bullón nos la quitó a todos. pero no deja de ser verdad. No deja de ser, así es. Muy bien, así que hemos contestado, aunque pastor, estamos contestando cosas profundas. Que vamos a necesitar la eternidad para seguirlas estudiando. Definitivamente, porque aquí viene la tercera pregunta. Cuarta pregunta. Sí. A ver, la primera pregunta que abordamos, ¿quién es Jesús? ¿Era Dios? Ahora hemos abordado dos preguntas más. Si era Dios, contestamos sí. Sí. Igual a Dios, homoíos. Pero su naturaleza también era humana. Ándele, ahí es donde vamos. Porque ahí sería kenosis y la última palabra que nos dijo Isus, o sea, se despojó para tomar naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Es que no había otra manera como salvar al hombre. Claro, por supuesto. Y nos va a quedar una cuarta pregunta, pero lo vamos a dejar para el último segmento. Que usted se me adelantó con el versículo. Ajá. Que es, bueno, ya que es 100% Dios, 100% hombre, ¿a qué vino a esta tierra? ¿Cuál era su misión exacta? Pero en este momento, pastor, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que está buenísimo este debate. Y me encantaría que pudiéramos escuchar la opinión del experto. Adelante. Así que vamos en este momento a escuchar la opinión del experto de este tema. ¿Quién es Jesús? Para los cristianos Jesús es todo. Para el resto quizá un maestro judío que cambió la historia. Unos solo se acuerdan de él en Navidad, otros le confían su vida cada mañana. Ha sido estudiado, representado y venerado durante siglos. En su nombre se han cometido barbaridades y a la vez sigue inspirando a hombres y mujeres a dar lo mejor de sí mismos. Algunos creen que resucitó y dicen que sigue vivo. ¿Quién es este ser fascinante? ¿De dónde vino? ¿Por qué nació? ¿Qué importancia tiene para la humanidad hoy? Hay mucho por descubrir de Jesús de Nazaret. Si quieres, vamos a acercarnos en 2 minutos a la verdad con mayúsculas. ¿Estás preparado? Comencemos.
En el principio era el Verbo estaba con Dios, y Juan 1 termina diciendo que el Verbo era Dios. Protagonista del plan de salvación, segunda persona de la deidad, Emmanuel es Dios con nosotros, Padre eterno y Príncipe de paz. Cuando en el Antiguo Testamento Dios con el hombre interacciona, ¿sabes quién era en realidad? Era Jesús en persona. Entonces Jehová era Jesús. Al Padre nadie lo ha visto. Por eso cuando Dios se revela, lo hace a través de Cristo. En Colosenses, Juan y Hebreos, todas las cosas para Él existen. Él es antes de todas y todas en Él subsisten. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sostiene todo con su poder. En Apocalipsis es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de volver. Jesús es pan de vida y luz del mundo. Es quien llama a tu puerta hoy. Esencia de todo amor profundo. Él es el Creador, el gran Yo Soy. El Verbo se hizo carne y con nosotros habitó. Toda la divinidad tomó parte cuando el Hijo se encarnó. Nació en humilde pesebre como bebé menospreciado y aprendió en brazos de su madre lo que Él mismo había revelado. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé, hijo. Lo hiciste tú. En el templo a los 12 años afirmó su identidad. En la Pascua recordó el plan. El Cordero era Él en realidad. Podía dudar de su misión. Satanás lo llenó de tentación. Jesús se hizo siervo y cruzó un abismo, pero no dejó de ser Dios mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La encarnación fue para siempre, divino humano por la eternidad. Se despojó a sí mismo renunciando a vivir en gloria y dependió del Padre para dar ejemplo viviendo una vida de victoria. Él pudo decir ejemplos he dado porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Venció donde Adán fue derrotado y por su victoria hoy yo estoy salvado. Jesús es la exégesis del Padre. Su misión fue predicar, enseñar y sanar. Por el hombre su vida dio en rescate y a todo aquel que en Él crea ha prometido salvar. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, reveló que en la cruz de la deidad con Él se había desgarrado. Así cumplió su misión, muriendo por liberarte, pero al tercer día resucitó. No lo dudes, volverá a buscarte. Dios se hizo hombre, vivió en este mundo, murió, resucitó y nos enseñó el camino a casa. Muchos te dirán que no es cierto, Jesús siempre ha sido malinterpretado. Pero en Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como siempre recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Y es que Él supera cualquier ideología. En medio del ruido de este mundo, Jesús es poesía. Me parece increíble encerrar en 2 minutos tanto conocimiento. Tremendo el pastor Busquets. No, tremendo. Pero definitivamente ahí está la esencia de lo que realmente es Jesús y lo que debe significar en su corazón, definitivamente. Hay uno de los versículos que citó el pastor Busquets que me encantó y nosotros no lo habíamos citado, pastor. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Homoíos. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, me parece muy claro. Y ahí hay algo también que podríamos extraer, siempre regresando al contexto de Filipenses capítulo 2, pastor, de Jesús hablando de su naturaleza, siendo Dios, pero su naturaleza humana también. Y si es humano, ¿qué tipo de humano? ¿Un humano como Adán antes de la caída del pecado o un humano como Adán después de la caída del pecado? Es importante esta pregunta porque de aquí parten muchas ideas y muchas doctrinas falsas y erróneas. Okay. Algunos dicen que Jesús fue prelaxario. ¿A qué nos referimos con la palabra laxario para decir prelaxario? Prelaxario quiere decir que tomó la naturaleza antes de que Adán pecara. Okay. Ese se llama prelaxario. Y otros dicen no, Jesús fue postlaxario, o sea, tomó la naturaleza después de que Adán pecó. Okay. Y definitivamente no es así. Y el versículo clave para esto es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay otra palabra en griego y aquí me salen los teólogos. Apuntando ahí las clases de griego que usted nos ha dado hoy. Ajá. Monogenes. ¿Cómo? Monogenes. Ok. ¿Qué significa? Único. Único en su clase. No hay otra. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otro ser. Y ahora por eso entiendo el versículo que dice que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo una naturaleza única. 4,000 años de pecado en cuerpo.
O sea, ¿por qué? Porque no vino con el tamaño de Adán, 4,5 metros, claro, ¿verdad? Sino que una naturaleza degradada. Las condiciones fisiológicas ya venían degradadas con el pecado, el cambio de estatura. No era como Adán antes de la caída, que el hombre tenía una capacidad, por decir así, física, no se cansaba. Es correcto. Sí dormía, pero es diferente. Claro, por supuesto. Era completo. Entonces, no es Adán antes de la caída, definitivamente. No. Tampoco puede ser Adán después de la caída. No, ¿por qué? Porque él fue sin pecado. Claro. Entonces, una naturaleza única. No hay otro personaje que podamos llamarlo así. Obviamente él es Dios. Claro. Y él logra la victoria. Usted había llamado a Jesús como ese segundo Adán. Él logra la victoria que Adán no logra en la tentación ahí del Edén, pero con cierta desventaja, vamos a decirlo así, pastor, por esa condición de 4,000 años de pecado que predisponen su condición física, no su condición espiritual, pero sí su condición física. Definitivamente, y yo quiero concluir esta parte en que Jesús, para poder pagar la deuda del pecado, tenía que ser completamente Dios. Por supuesto. Dios. Y para poder morir en la cruz del Calvario por mí, tenía que ser completamente hombre, único. Y mire cómo Jesús juega, voy a poner esta, por decir así, esta comparación, en la misma cancha de Adán. En la misma cancha de Adán. ¿Por qué? En la tierra y con la misma tentación. Adán tentado a través de la alimentación. Jesús en el desierto tentado de la misma forma. Pero Adán podía resistir más. Adán tenía todos los árboles de opción. Mientras tanto Jesús lleva 40 días en el desierto con hambre y todo. Y ahí donde Adán fracasa, Jesús obtiene la victoria. Y esa victoria nos da la victoria a nosotros también. Definitivamente Jesús la dio más fea. Claro, por supuesto. Definitivamente. Y Satanás no se dio por vencido. No. Cuando ve la primera, lo lleva y siguió afligiéndolo. Definitivamente, pero podemos decir 100% sin equivocarnos que ese fue el camino correcto para nuestra salvación. Por supuesto. Para nuestra salvación. Y ahí vamos, pastor, a donde queremos concluir. Pero antes de abordar esa última pregunta, ¿cuál fue la misión de Jesús? Aunque es inevitable hablar de la naturaleza de Jesús sin hablar de su misión, pero queremos hacerlo con otros versículos bíblicos también. En nuestro programa En Esto Creemos, siempre de la creencia bíblica que comentamos, elegimos un objeto que representa esa creencia. Hoy que hablamos de Jesús, queremos encontrar el objeto que representa a Jesús. Pastor, ¿cuál sería el objeto que representa a Jesús? Definitivamente la cruz. La cruz. Ese símbolo, ¿no? El símbolo. Tan especial. Así es. ¿Por qué? Porque ahí culmina, es el clímax de la salvación del ser humano. Ahí Jesús muere por mí. Amén. Yo debería haber estado en esa cruz. Yo debería haber estado en esa cruz. A mí deberían de haberme puesto la corona de espinas por mis pecados, pero definitivamente la cruz. Tan lleno de simbolismo el hecho de que la cruz que Jesús carga del camino hacia el Gólgota ni siquiera había sido diseñada para él, pastor. No, era para un hombre más grande. Por supuesto. Así que impresionante. Pastor, ¿cuál fue la misión de Jesús? ¿A qué vino a esta tierra? ¿Por qué tomó esa forma de siervo? ¿Por qué se hizo humano? ¿Por qué renunció a la omnipresencia encarnándose en un ser humano? ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos venido repitiendo, pero ahora concluimos que Jesús, el propósito de su venida a esta tierra es simple y sencillamente para salvar al ser humano. Amén. Para salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos la oportunidad de estar con Él en el reino de los cielos, para vivir una eternidad. Jorge,
ahorita en estos días que hemos estado en problemas de pandemia, me han preguntado, pastor, ¿y qué es la muerte? Porque he estado en varios velorios. ¿Y qué es la muerte? Nada agradable, pastor. Obviamente me hacen la pregunta y yo les he contestado, no les voy a responder qué es la muerte, pero sí les voy a decir qué es la vida. ¿Y qué es la vida? Jesucristo. Él lo definió de esa manera. Él se definió a sí mismo de esa forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros entendemos qué es la vida y nos damos cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la muerte pasa no en un segundo plano, sino que por eso dice la palabra de Dios y lo dice Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La carta de los Romanos. Exactamente, en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos queremos saber qué es la muerte. No, mejor sepamos qué es la vida, y la vida es la salvación. A eso vino Cristo a esta tierra, a morir en la cruz del Calvario para que usted tuviese esa oportunidad extraordinaria, para que usted no crea en las cosas absurdas que la gente dice acerca de Jesús, sino que crea que Él es el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Y tenemos que entender que el evangelio eterno es: Cristo vino, nació, creció sin pecado, predicó el evangelio, murió en la cruz y hoy está al lado del Padre. Ese es el evangelio eterno. Queremos aportar, claro, queremos aportar un par de versículos más y una figura interesante del Antiguo Testamento que nos afirma esta misión sagrada de Jesús. Juan capítulo 3 versículo 17 dice de la siguiente forma: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Impresionante. Y luego el versículo 36, siempre del capítulo 3 de Juan, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Jesús fue el regalo de Dios para la humanidad, para poder recuperar la vida que se perdió en el Edén cuando perdimos el acceso al árbol de la vida. Así es, definitivamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo claramente. Que cuando nosotros le damos la honra, la gloria y adoramos a Jesucristo como Dios, nosotros estamos agradando al Padre. Amén. Que si amamos a Jesús, amamos al Padre. Y si amamos al Padre, Él nos dará vida eterna en su nombre. Hay una figura, pastor, que quisiera abordar en este programa que ha sido de tanta bendición y que le encontramos en Números. En el libro de Números, en el capítulo número 21, se narra una historia y vamos a hacer un resumen. El pueblo va por el desierto quejándose rumbo a la tierra prometida, y el Señor les retira su protección. No vamos a decir que les envió un castigo, retira la protección que él tenía porque el pueblo lo pide, ¿no? O sea, dice, bueno, ustedes se quejan tanto de mí, está bien. Y aparecen las serpientes que siempre habían estado en el desierto, siempre estuvieron allí, pero que el Señor las alejaba. Las serpientes comienzan a morder al pueblo y el pueblo, con el veneno de la serpiente, comienza a morir. Moisés va donde el Señor, el pueblo arrepentido, dile al Señor que nos salve. Moisés va donde el Señor y le dice, danos una solución. Y la solución es, hazte un asta de bronce, y en la punta del asta, pastor, ¿qué tenía que estar enrollado ahí? Una serpiente. Una serpiente de bronce, pero esta vez, aunque la serpiente había sido el símbolo del pecado, en este momento iba a ser el símbolo de la salvación, porque el que tenía una picadura de serpiente y miraba la serpiente, se sanaba del veneno de la serpiente. Luego Jesús, en el capítulo 3 de Juan, en su conversación con Nicodemo, hace referencia a esa historia y le dice Jesús a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa, pastor, que Jesús habla de sí mismo como esa serpiente de bronce. La pregunta es,
¿por qué Jesús en el Antiguo Testamento fue representado con una serpiente? Si esa serpiente antes era símbolo del pecado, ¿por qué, pastor? Definitivamente porque Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Él se hizo pecado. Así lo dice Pablo, ¿no? Así es, por nosotros. Y el hecho de tomar los pecados del mundo sobre sí, y no solo el de Adán, de toda la humanidad, lo separó de Dios. A tal grado que el Señor en la cruz dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Con una queja terrible, porque estaba separado. En la eternidad nunca había pasado eso. Jamás. Ellos siempre uno solo. Homoíos. Claro. Juntos. Y ahora se ven separados por el pecado, por mi salvación, por tu salvación. Lo que nos tuvo que haber pasado a nosotros, separados totalmente de Dios. Definitivamente. Por eso nosotros debemos de temer a Dios, debemos de respetar a Dios y nunca menospreciar el don de la gracia de Dios, porque nosotros menospreciamos a Dios cuando cedemos a la tentación, cuando pecamos abiertamente. Estamos despreciando el don grande de la gracia y de la misericordia de Dios. Definitivamente, Jorge, este programa ha sido extraordinario. A mí en lo personal me ha gustado. Yo espero que, hermano, ahí donde estés, tú hayas escrito, agarres la Biblia y sigue estudiando para que tú puedas aprender y transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones que son tus hijos. Me impacta la idea, pastor, de pensar, Dios es amor. Lo definimos en el primer capítulo de En esto creemos. Pero la ira de Dios es contra el pecado. Así es. Y Jesús recibió la ira de Dios contra el pecado. Toda esa ira fue descargada sobre Él por amor a nosotros. Esa fue la misión de Jesús. Recibir el pecado, recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Pastor, ¿qué le parece si en este momento disfrutamos de una hermosa alabanza? Amén. ¿Qué canto vamos a escuchar, Jorge? Vamos a escuchar en este momento el canto Calma, interpretado por el chileno Rodolfo Vázquez. Disfrutémoslo. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. La vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribe.
hermoso canto, pastor, que nos invita a tener calma en momentos donde no es tan fácil. Con Jesús en la barca hay calma. Así es. Y eso es importante que nosotros comprendamos, que la calma para nosotros como cristianos es Jesús. Así es. Hemos disfrutado este programa y les invitamos. 4º miércoles de cada mes, su programa En Esto Creemos. Pastor, ha sido un placer. Gracias, Jorge. Que Dios te bendiga. Y hermano, a estudiar. Vamos a tener una oración en este momento. Ahí donde estás, mi hermano, puedes acompañarnos. Oremos. Querido Jesús, gracias, Señor. Es un placer estudiar de tu vida, de la manera como te diste por nosotros, cómo dejaste el cielo para tomar forma de siervo y poder llevar el pecado que nos correspondía. Jesús, habita en nuestro corazón y esperamos verte muy pronto en las nubes de los cielos, volver ya no como siervo, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuida de cada persona que ha estado conectada en este programa, de sus familias. Cuida del pastor Denis, de mi persona y de todo el equipo de producción de Nuevo Tiempo Honduras. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.